Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Sabemos que gracia, ¿qué es gracia? La mejor definición de gracia es el favor inmerecido de Dios. Les voy a poner un ejemplo. No sé si ustedes han vivido esta experiencia, pero hay gente que sí la ha vivido, ¿no? De repente su papá les ha dicho en algún momento: hijito, si me sacas el primer puesto, te compro una bicicleta. En aquellos tiempos era bicicleta, en mis tiempos era bicicleta, hermanos. Pero en esos tiempos, ¿qué sería? Una Lab, una Mac, una Apple, la tecnología última, ¿no? Y resulta que tu hijo, en vez de estudiar, ni siquiera saca el segundo puesto ni el tercer puesto, ya, a punto de repetir el año. Entonces tienes que poner a tu hijo a que lo nivelen antes que repite el año. Pero acabó el año. Y en Navidad, tu papá te prometió una Mac si sacabas el primer puesto. Entonces ese niño, ¿qué tiene en su cabeza? Que lo que no va a recibir de regalo es una Mac. Pero ¿qué pasaría si la recibe? Imagínense ustedes que los cuestionen por una cosa y la reciben. ¿Cómo se sentirían? ¡Ah! Mi papá me ama. Y es lo que Dios ha hecho con nosotros. No merecíamos nada de Él, pero por su gracia nos dio a su Hijo. No lo merecíamos. ¿Y eso qué indica? ¿Que papá nos ama? Nos ama. No debemos sacar el primer puesto. Él te ama. Mamás, ¿cuántas las mamás saben que sus hijos pueden hacer travesuras? Te queman la alfombra, te queman un florero con flores, van a probar si el fuego les pasa algo, pero tú los dejas de amar por eso a tus hijos. Mamis, a ver, acuérdense de algo que su hija haya hecho terrible, o su hijo. Lo peor. ¿Y esa es la razón para descalificar a tu hijo? No, porque Dios es amor. Así que vamos a ver que en la gracia nosotros vivimos en este pacto. Ahora, en el pacto de Cristo Jesús. Cuando hablamos de la ley, estamos hablando de la ley de Moisés. Habían parámetros, ¿se acuerdan? Uno tenía dónde moverse. Vamos a ir a Gálatas 2:16. Para entender mejor esto, Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Ok, muy bien, en el tiempo de la ley nadie podía justificarse, nadie podría decir yo no lo he hecho, aunque en el Nuevo Testamento hay una historia donde Cristo viene un joven y le dice: Señor, ¿qué hago para seguirte? ¿Tú conoces la ley? Y le dice: todo lo he cumplido desde niño. Dice que Cristo se sorprendió. Bueno, anda y vende todas tus cosas y ven, sígueme. Y él era un joven rico. La historia no dice si lo siguió, si vendió, si lo dejó. Lo que sí sabemos es que no aparece desde ahí en las demás escrituras, ¿no? Ahora, la ley te ponía un peso encima, pero la justificación y la gracia en Cristo Jesús no hay peso. ¿Me entienden? Es el papá que siempre te va a amar incondicionalmente. Hagas lo que tú hagas. Pero Señor, yo lo hice. Dios no te va a ver a ti. ¿A quién va a ver? A Cristo Jesús. Por eso muchas personas a veces se condenan y dicen: pero yo he violado, he matado, he robado, yo qué sé. Pero Dios no te mira a ti. ¿A quién mira? A Cristo Jesús. Ahora, con eso no quiere decir: entonces como no me mira a mí, entonces yo puedo seguir yéndome de parrandas, puedo hacer mis cosas, porque a las finales, ¿Cristo me ama? Sí.
pero Cristo conoce tu corazón. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley, nadie será justificado. En el tiempo de la ley, nadie podía ser justificado. Hermanos, es un error que nos hayan enseñado los 10 mandamientos. Y sigue siendo un error si lo siguen enseñando. Porque los 10 mandamientos es la ley que Dios le dio a Moisés. Pero ¿por qué digo que es un error? Porque esa ley no es para nosotros. Era específicamente para el pueblo judío, para el pueblo de Dios. Entonces, si alguien de aquí es judío, bueno, estudia la ley. Pero si no lo eres, no lo es. Entonces, cuando tú a un niño le dices, a un niño pequeño, dile, no toques eso y no abras eso. ¿Qué hace el niño? Pica la mano y es para irlo a tocar. Por eso hay la psicología inversa, ¿no? Dile al niño que vaya y abra esa caja y que ordene lo que hay. Él no va a ir. Pero si tú le pones el no, ¿qué hace cuando te ponen el no? Es prohibido. El día que se casan, te prometo ser fiel. ¿Por qué me vas a ser fiel? Porque está prohibido adulterar, ¿no es cierto? ¿Por qué le eres fiel a tu pareja? Pastor Mario, ¿por qué le es fiel a su esposita? Aleluya. Así es. La fidelidad empieza por ahí. ¿Por qué le eres fiel, Rodrigo, a Katy? Porque la mamá es la pastora y sales volando. ¿Por qué le eres fiel? ¿Por la plata? ¿Qué? Ah, ¿porque le pegas? ¿Por qué? ¿Por qué le eres fiel? Porque ama a Dios. Pero a veces a las personas les gusta lo prohibido, les gusta transgredir, hacer lo que está prohibido, ¿me entienden? Y esa idea no es la idea de Dios. Esa idea, ¿quién la metió? La ley. Ahí dice bien claro, la ley. Sigamos. Para entender un poco de la gracia de Dios y de la misericordia de Dios, porque tienen que ver esto tiene que mezclarse. No es igual, pero realmente Dios ha tenido mucha misericordia con nosotros. Porque nos ha perdonado cosas que realmente eran imperdonables. Pero su misericordia es, viendo algunas traducciones sobre qué podríamos hablar de la misericordia, me encontré con una expresión muy bonita y dice, extremadamente bondadoso. Ya supera todo. Y esa es la misericordia de Dios. Ahora, vamos a ir a un capítulo para poder entender la misericordia y nos vamos a poner ahí porque es muy interesante. A mí me gusta mucho esta historia y nos vamos a Jonás. Vámonos a Jonás. Jonás 4:1. Ya muchos conocemos la historia de Jonás, ¿no? Que el pez se lo comió y lo llevó y todo. Bueno, el Señor le llamó y le dijo lo siguiente. Le dijo, Jonás, quiero que vayas a la ciudad de Nínive porque los voy a destruir. Su maldad ha subido tremendamente. Así que les voy a dar la oportunidad de arrepentirse. Anda, ve Jonás y dales el mensaje. Jonás era un profeta. Pero Jonás, en vez de ir a Nínive, da la vuelta y se va al otro lugar más lejos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él conocía la bondad de Dios. Así que vamos a seguir leyendo, vamos. Pero Jonás se apesumbró, 4:1, en extremo y se enojó. Porque él fue, dio el mensaje de Dios a Nínive y adivinen qué. Desde el rey hasta el más pequeño se arrepintieron
y ayunaron. ¿Y por qué se enojó Jonás? La respuesta la tenemos en Deuteronomio 18, del 18 al 22. Yo se lo voy a reducir, no es necesario que lo pongan, pero dijo el Señor que en los tiempos que Él levantaba profeta, cada profeta iba a hablar por su boca, pero hay gente que se las daba de profeta. ¿Y cómo iban a reconocer a esa gente que se las daba de profeta? Porque lo que iba a decir no se iba a cumplir. Y pobre aquel que hable en el nombre de Yahvé, iba a venir juicio sobre él. Entonces, ya pueden entender por qué Jonás se enojó, ¿verdad? Él conocía Deuteronomio, está en los libros de la ley. ¿Pueden abrir las ventanas, por favor? Porque sí siento yo también calor. Sí, las ventanas esas, de repente esa de acá también. Y oró a Yahvé y dijo: ahora, oh Yahvé, ¿no es esto lo que yo decía estando en mi tierra? Esto mismo que está pasando ahora en Nínive, que yo les he dado el mensaje porque tú les vas a mandar fuego y los vas a destruir como Sodoma y Gomorra. Y ahora los perdonaste. ¿Y mi palabra dónde queda como profeta? Él estaba muy preocupado cómo iba a quedar él frente a los demás. ¿No es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, o sea, al otro lado, porque sabía yo que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y te arrepientes del mal. Como profeta, Jonás sabía que Dios era misericordioso, pero de gran manera. Y para enojarse Dios, tiene que pasar mucho, hermanos. Pues a veces yo digo, alguien también que me quiera hacer enojar o mover del estado que yo vivo así todo, tiene que ser mucho, hermano. Entonces, si alguien me ve enojada, es porque algo realmente sí pasó. O sea, porque no me enojo con esa facilidad. El cristiano, el que ama a Dios, no se enoja fácilmente. ¿Cómo puedes ser tú quisquilloso si tienes el amor de Dios? Si Dios te ha perdonado, no puedes perdonar a los hermanos, porque a veces somos así, ¿no? La ley del embudo. Gracias, Señor, qué lindo que me has perdonado, yo soy salvo, soy justificado, estoy lleno de gracia, pero no puedo perdonar lo que ha hecho mi hermano porque me ha visto con esos ojos de culebra y me ha volteado la cara, jamás lo voy a perdonar, ¿no? Ahora pues, oh Yahvé, le dice Jonás, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Imagínense, eso le pedía a Jonás. ¿Y por qué le pedía a Jonás eso a Dios? Porque no destruyó a Nínive. Simplemente no la destruyó. Y él decía, Ahora, quiero que entiendan que este pueblo de Nínive realmente era conocido como sanguinario. Vamos a ver una cita bíblica para que vean cómo es descrito Nínive, pero les voy a dar un adelanto. Ellos hacían brujería, hechicería. Ellos cortaban manos y cortaban pies y también cabeza y nariz y las amontonaban frente a la puerta de Nínive. Entonces los demás le tenían temor porque ellos recurrían a una fuerza espiritual supuestamente más poderosa, más fuerte, ¿no? Ellos tenían una práctica para sus dioses, agarraban una persona y le sacaban la piel y la persona estaba viva, ¿no? Entonces ellos eran conocidos así. Ahora, ¿a quién creen que agarraban de punto para hacer los sacrificios? A los judíos. Y cuando ellos morían, los tiraban por las murallas de Nínive y no los enterraban. Ahí hay una historia muy bonita que había un judío que se daba el trabajo corría riesgo, los recogía y los enterraba. Pero ellos lo hacían para que los perros se lo comieran y ya está. Y se evitaban de eso.
Y dice que esta persona encontraba también de Nínive y también los enterraba, ¿no? Pero eran muy conocidos por esto. Entonces, todo el mundo conocía la maldad de este pueblo, hermanos. Y le dicen a Jonás, anda, corre y diles que en 40 días yo voy a destruir este pueblo si no se arrepiente, pero le da la oportunidad de arrepentirse. Y entonces Jonás va y conociendo el corazón de Dios, pero yo conozco a Dios, de repente se arrepienten y los dejen vida. Mejor no voy a dar el mensaje para que los mate. Entonces él tenía que ir para allá, pero él se fue para allá, tomó un barco. Y ahí en el barco se armó una tempestad y todos tenían dioses diferentes y decían, alguien ha hecho mal con su Dios, y a alguien se le ocurrió ponerlo a Jonás que tocara el agua y la marea se pasaba, la tormenta. Subía al barco, empezaba de nuevo. Entonces decidieron tirarlo. Lo tiraron, un pez se lo comió y el pez lo vomitó, y cuando él se despertó, ¿en dónde se encontraba? En Nínive. Cuando Dios nos da una dirección de Dios, hermanos, haga lo que tú hagas, Dios te va a llevar al lugar. Quizás no te coma un pez, pero de repente vas a tener problemas o dificultades que te va a llevar a ese punto. Y tú dices, ¿por qué, Señor? Si yo te amo, ¿por qué tengo este problema? Pero tú necesitas esto para llevarte a un punto, porque a veces somos como Jonás. Creemos que la gracia, ya pues se lo hizo todo, entonces yo vivo acá tranquilito, feliz en mi burbuja y se acabó. Y no es así. Sigamos con la historia. Entonces él quería que le quite la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y eso le decía, Señor, quítame la vida, porque yo prefiero estar muerto, no quiero ver que eso se salve. Y Yahvé le dijo, miren lo que le dice Yahvé en Jonás 4:4. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? ¿Alguien, no les parecen palabras muy comunes? ¿Alguien no les ha dicho alguna vez, ¿por qué te enojas tanto por algo tan insignificante? ¿No han recibido alguna vez eso? ¿Para eso es tu enojo? ¿Por una cosa tan pequeñita? Y Jesús le dice, ¿cómo Dios nos ha hecho imagen y semejanza de Él? Porque hasta las mismas palabras que usa Dios, Yahvé, nuestro Padre, también lo usamos nosotros, ¿no? ¿Para qué te enojas tanto? Y adivine qué le dijo Jonás. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo ahí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Él dijo, yo me voy a sentar acá a ver cómo es destruida Nínive. Y no quiso irse, se quedó afuera. 40 días estaba ahí. Y preparó Yahvé Dios una calabacera. ¿Qué es una calabacera? Es una planta que dice que crece más o menos como 3 metros, de tallo muy delgado, pero de hojas muy grandes, muy anchas. ¿Quién preparó esta calabacera? Dios. Y la cual creció sobre Jonás para que le hiciera sombra para su cabeza y librarse de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Ahora, yo entiendo que en ese tiempo, el sol, hermanos, yo no sé si ustedes han estado expuestos a un sol muy alto, pero cuando uno está expuesto a un sol alto, así estés bajo sombra, así te pongas el ventilador, te duele la cabeza. Y de calor sufres desmayos. De calor hay otras cosas más que las pueden leer por internet cuando el calor es en exceso. Así que ellos estaban en un lugar donde el calor era de 40 para arriba. Y tener esa plantita con esas hojas que se mueven, entonces era para él algo refrescante, ¿no? Dice, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano. Qué curioso, mire, Dios hace una plantita y luego prepara un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento. O sea, también Dios preparó un viento recio. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Lo que ocurre cuando hay calor, ¿verdad? Y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera, una planta? Y él respondió,
mucho me enojo, hasta la muerte. Hay personas en la iglesia que a veces me dicen, pastora, por si acaso soy Jonás, ¿ah? Y yo ya sé a qué me estoy, a qué está hablando, ¿no? Porque dice, yo soy como Jonás, porque las cosas se tienen que ser así, como que están tanto perdón al hermanito, pero no, las cosas claras y derechas, dicen, ¿no? Soy como Jonás. Y dice, entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por una calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Yahvé, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni siquiera le echaste una gota de agua, ni la hiciste crecer? Y en el espacio de una noche nació, y en el espacio de otra noche pereció. Y yo, dice, y no tendré yo, Yahvé, no tendré piedad por Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Yo no puedo tener pena. Eran 120,000, pero solo eran considerados los varones. Ahora, hermano, escúchenme esto. Dios dice que preparó, le levantó su arbolito. Luego preparó el gusano. Luego preparó ese día, seguramente era el día más caliente. Luego se vino abajo la plantita y él de calor seguramente se desmayaba y le dolía. Y le decía al Señor, prefiero la muerte. Yo no quiero vivir así. Encima me has hecho quedar mal. No está siendo destruida Nínive, les has perdonado. ¿Cómo voy a quedar yo como profeta con los judíos? ¿Qué me van a decir? Deuteronomio 18:18. Tú no eres un profeta, porque lo que has dicho no se ha cumplido. ¿Cómo quedaba su prestigio como profeta? Mal. Ahora, escúchenme esto. Cada circunstancia de nuestra vida, o cada problema de tu vida, o cada cosa que pases en tu vida, yo estoy convencida, la Biblia no lo dice, pero estoy convencida, hermanos, que cada una de esas cosas es porque Dios está permitiendo que tú la pases. Y porque hay una enseñanza. Porque Él preparó esto para enseñarle a Jonás. Claro, a ti te duele una plantita y 120,000 personas que se acaban de arrepentir, a mí no me va a doler nada, ¿no? O sea, una planta pareciera que tuviera más valor que 120,000 personas. ¿Entiendes, hijito, lo que te quiero decir? Pero Jonás era terco. Nínive después es destruida años después, pero nadie les predicó. No entraron a llevar la palabra de Dios. ¿Qué hizo Jonás? Ya quedaré mal y como no me vas a matar, seré errante. Y se fue, enojado. Cada cosa que pasa en nuestra vida, hermanos, Dios nos las hace vivir para que tú aprendas algo. Ahora, quiero llegar a este punto. Vámonos a Tito. Ahí donde encuentran que hacían cosas muy malas Nínive, lo buscan en su casa, es en Nahum 3. Ahí dice la destrucción de Nínive y las cosas que ellos hacían, ¿ya? Entonces, en Nahum 3 pueden leer. Nahum, profeta menor, Nahum. Tito 3:4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Hermanos, así como el pueblo de Nínive se salvó, así también nosotros. Pero por la misericordia ¿de quién? De Él. ¿Ustedes creen que la justicia es buena? ¿Ustedes creen que la misericordia es justa? Hermanos, la misericordia no es justa. No es justa la misericordia. A ver, pónganse a empezar desde este punto de vista. ¿Cómo es posible que Dios perdone a 120,000 personas? Unos dicen que eran 4 millones, otros 2 millones, considerando esposas y niños, ¿no? Pero ¿cómo Dios puede perdonar a 120,000 personas por su misericordia con todo lo que hacían? Y Jesús, que no cometió ni un pecado, que fue perfecto, fue llevado a la cruz.
¿Es justa la misericordia? No. Y muchos a veces dicen, ¿por qué? Y queremos encasillar a Dios a nuestra forma de pensar y queremos que Dios actúe como nosotros pensamos que funciona la justicia, que funciona la gracia y que funciona la misericordia. Hermanos, esto escapa de todo. Vamos a esta cita, vamos a leer esta cita. La toqué el día de matrimonios, pero vamos a leerla de nuevo y más arriba. Vamos a Efesios 2:3. Efesios 2:3. Y dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. En algún momento de nuestra vida, hermanos, quiero poner un ejemplo. Ahora que he estado en otro sitio y he estado en la India, cuando hay un baile, los hombres bailan con hombres. No vas a ver un baile hombre y mujer como acá, pero para que salgan a bailar, no salen a bailar así normalmente. Si no están bien entonados, no bailan. Entonces, cuando tú miras que están bailando, es porque también están borrachos. Porque ellos no pueden hacer algo si no les motiva algo para hacer un baile. Acá, hermanos, hemos tenido unas fiestas que querían, ya se pasaron de madrugada y decíamos, oye, ponle Viper para que se acabe la fiesta. Viper son canciones infantiles. Hay el tren de la salvación, ¿se acuerdan, no? El tren de el tren de la salvación. Y le poníamos para que ya acabe la fiesta y todos comenzaban a ser adultos, todos el tren de la salvación y seguían bailando y querían seguir riéndose. Parecía que estaban ebrios. Pero a mí me consta que solo tomaron chichita, porque yo la preparé. En Cristo, hermanos, la alegría tú la tienes. Lo que pasa es que tienes que decirle a tu espíritu que tu cara se entere que estás alegre. Porque a veces sabemos que somos alegres, pero parece que estamos con un limón ahí adentro, ¿no? Ahí, masticando. Entonces, en algún momento todos hemos vivido en la carne, ¿verdad? Quiero esto, quiero el otro, yo quiero esto. A mí me parece, eso a mí me parece es carnal, completamente carnal. Sí, yo sé lo que dice la Biblia, pero a mí me parece, es asunto tuyo, eso es carnal. Y en algún momento todos hemos sido carnales. Pero Dios, miren, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. 2:6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿Dónde estamos sentados, hermanos, en este momento? Ya sé que están sentados acá en el linaje escogido, ya. Pero su espíritu, ¿dónde está sentado? ¿En dónde? En los lugares celestiales. O sea, Cristo está acá y yo estoy sentada ¿dónde? Al lado. ¿Haciendo qué? Juzgando, a ver quién entra a la iglesia, quién no. Juzgando, diciendo, a mí me parece. Hermanos, este trono no se llama justicia. Este trono es de misericordia. Entonces, si tú estás aquí, sentado al lado de Cristo, ¿cuál es tu posición para ver las cosas? ¿De ahí abajo o de ahí arriba donde está Cristo sentado? De arriba. Ese es el error que a veces muchos dicen, sí, yo vivo en el mundo, pero no soy de este mundo porque mi mundo es el de arriba, pero vivo en este mundo. Muy bien, pero ¿dónde estás sentado realmente? ¿En dónde estás sentado? En los lugares celestiales. O sea, que si tú eres una persona que te gusta juzgar, eres un juzgón, estás pensando, la santidad, hermanos, ¿saben que la santidad es importante en Cristo? Sí, claro que es importante la santidad, pero tú eres santo por Cristo. Tú no puedes ponerte en un lugar y decir, como yo no voy a las discotecas, yo no tomo, pero mira, la hermanita ayer yo la vi, deberían botarla de la iglesia, que entre, el otro es la disciplina, que entre en disciplina.
No, hermanos, te has equivocado de trono. Voltea y mira, de repente no es Jesús, debe ser el otro. Y el otro no es como lo pintan, con cuernos, con nariz grande, con dientes grandes. No, hermanos, no. De repente te has equivocado, estás sentado al otro lado y no es el de Cristo. Cuando estamos sentados en Cristo Jesús y estamos sentados en su misericordia, nosotros vemos las cosas de Dios de arriba hacia abajo. Entonces ahí es donde tú ordenas. Entonces de ahí, de donde estás sentado, tú mandas a las cosas que no son para que sean. ¿De dónde? De ahí. No de acá abajo. Porque ¿qué pasa acá abajo? Acá abajo incluso, ¿no? Como decía nuestro hermano Roberto, gente que es cristiana, gente que se congrega y se está peleando por un pedacito de terreno. ¿Pasa? Sí pasa, hermanos, pasa. Y nos pasa a todos. Pensamos que una persona es crecida espiritualmente y de repente actúa de una manera que tú dices, ¿estará sentado en ese trono o se ha equivocado de trono? Cuando tú estás acá sentado, hermano, al lado de Cristo, en los lugares celestiales, tú eres una persona que no juzga. Porque tu juicio no vale. Tu juicio ya está hecho en Cristo Jesús. ¿Y qué dice Cristo Jesús? Miren lo que dice Cristo Jesús en su palabra. Vámonos a Mateo 7:1. Dice, Jesús habla acá y les dice, no juzguéis para que no sean juzgados. Muy bien. ¿Qué es juzgar? Dar una opinión de una persona, creer algo de esa persona, lo tomo a juicio, lo condeno o lo salvo. Creemos que nosotros tenemos esa capacidad. No la tienes, hermano, no la tienes. Y Jesús está diciendo, porque con el juicio que juzgáis serás juzgado, y con la medida que medís os serás medido. ¿Okay? Si yo estoy sentado acá al lado de Cristo, y Cristo me perdonó hasta el punto de que soy salva sin importarle lo que haya hecho en mi vida, ¿por qué no puedo perdonar a mi hermano? ¿Por qué no puedo perdonar esa ofensa? ¿Por qué no puedo perdonar esa mirada de culebra con volteada de pelo? Porque a veces queremos, qué lindo cómo es Cristo conmigo, pero ¿cómo soy yo con los demás? ¿Qué hago yo con los demás? Por eso, algo que a veces la iglesia comete un error es que cuando nosotros oramos, que lo hacemos en esta posición, pero tu oración es de la posición que está al lado de Cristo, sentado en el trono, ordenando que las cosas que no son, se van a volver. Por eso cuando viene una enfermedad a tu casa, cuando viene el banco, cuando viene la SUNAT, cuando viene un montón de cosas en tu vida, tú tienes esa autoridad que puedes decir, está bien, está pasando esto, Señor, ¿qué me estás enseñando? A ver, de repente he hecho algo mal, yo no he llevado bien la cuenta, me he equivocado humanamente, de repente no ha sido adrede, pero yo lo he hecho, entonces me rectifico, Señor. Me pongo en vereda. Pero mi oración, ¿de dónde se echa? De arriba. Porque solo de arriba tú puedes ordenar. Si tú vas a hacer tu oración de acá, con tu familia, con tus amigos, que te dicen una cosa, o dices, oye, ¿vas a orar? Mira, primero vamos a jugar un poquito de taco, sapo, tomamos unas agüitas y después pues oras, ¿no? Vamos. Esa persona nunca va a orar, hermanos. Porque lo primero que va a venir a su corazón es, ¿cómo voy a orar así al Padre? Lo haré mañana o lo haré pasado. Pero ¿sabes qué? Tu oración era importante hoy, porque hoy día tú decides y depende de ti. Dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Una paja, ¿cómo es una paja? A ver, ¿hay algo que parezca una paja? Ya, digamos, esto es una pajita ya, ¿no? Dice, ¿por qué quieres echar la paja de tu hermano cuando tú tienes, ¿qué? Una viga. Esto es una viga.
Yo no los puedo ver, hermanos, con esta viga. Y más abajo, ¿qué les dice? Hipócritas. Primero saca la viga que tú tienes, que te deja ver a los demás, para que puedas ver la paja de tu hermano. No para que le saques, sino para que le ayudes. ¿Y cómo le vas a ayudar? Con la palabra de Dios. Hermano, ¿quién te va a enseñar? ¿Quién te disciplina? La palabra de Dios. Hay unas iglesias que tienen su disciplina, funciona de esta manera. Todos los indisciplinados, por favor, se sientan al fondo. O sea, si fuera esta iglesia, tengo a los músicos y tengo a los del equipo que están grabando, pero es la gente que ayuda, ¿verdad? Hay un pastor, no sé hasta qué punto es verdad, porque yo digo, no puede ser, y me dicen que es aquí en Arequipa. Tiene un cuartito y cuando alguien cae en disciplina, tiene un látigo y ahí lo suena. Yo digo, yo oveja, me voy a dejar, yo me voy, particularmente yo lo haría. Pero muchos quieren poner disciplina. ¿Y saben qué, hermanos? ¿Quién realmente te pone en disciplina? Cristo. Dios mismo. Por eso yo siempre he dicho, aquellas personas que necesitan caminar en Cristo, aquí están, los primeros asientos. No es que ella esté en disciplina, no, ella quiere escuchar bien, pero se pone aquí para que escuchen ¿qué? La palabra de Dios que viene ¿de dónde? De acá. Por eso en Mateo les dice, ¿y cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja de tu hermano. Y esto lo dice Jesús. Nuestra posición, hermanos, es la que está en Cristo Jesús, sentado al lado de Él, en el trono celestial. Esa es su posición, hermanos. Pero a muchos les cuesta creer. Y entonces están viviendo una posición aquí, humana. ¿Saben cuál es esta posición humana? Cuando están buscando de otras personas oración. Viene, por ejemplo, un predicador famoso. Él me puede sanar, yo lo voy a buscar. Claro, él no tiene Dios, tú no estás sentado en el trono, tú no estás al lado de Cristo para mandar. ¿Eso qué demuestra? Que estás viviendo un mundo terrenal. Pero yo quiero que ustedes sepan que este no es su mundo. Están sentados ahí y de ahí ustedes pueden mandar a las cosas. ¿Viene pobreza a tu vida, Señor? Ni siquiera tienen que orar. ¿Saben qué tienen que hacer? Si Jesús está sentado al lado, ¿qué tienen que hacer? Jesús, tengo problemas económicos, ¿qué hago? ¿Qué dice la palabra? Bueno, tu palabra dice que tengo que dar para recibir. Entonces, pero no tengo nada, pero da tiempo, da lo que tú tengas. Ya, Señor, tú ya sabes. Señor, la enfermedad vino, tocó la puerta, pam, 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 tocó el cáncer en mi familia, ¿qué hago? ¿Qué dice la palabra? Que yo puedo mandar y hazlo. No lo va a hacer Jesús por ti, ya lo hizo. Jesús ya lo hizo cuando murió en la cruz. Pero tú eres el que tienes que salir de ahí. A veces hay cosas en nuestra carne que nos gusta hacer, pero que sabemos que va en contra de la palabra. Entonces, ¿desde dónde tienes que orar? Hay gente que ora, ayuna y ora. Por ejemplo, los de la guerra espiritual. Desde que se inició este movimiento, vigilias y ayuno. Vamos a orar sobre los prostíbulos de Arequipa para que desaparezca. Están orando como 10 años, hermanos, y este negocio creció más. ¿Me entienden? No se trata de orar, se trata de llevar la palabra de Dios a la persona. ¿Conoces a Cristo? Y puedes hablar o simplemente abrazarlos o simplemente conversar con ellos. Ellos van a encontrar que tú tienes algo diferente. Van a decir, yo quiero ser como ella, yo quiero ser como él, no sé qué tiene. Porque tú eres luz y sal de este mundo. Amén.
Tito 3:6. Tito 3:4. Con esta vamos a terminar. Tito 3:4. Pero, y este pero enlaza con el Tito 3:3, pero dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Vamos al 6, por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir lavamiento? Lavamiento quiere decir el nuevo nacimiento. Lavamiento en la regeneración es el nuevo nacimiento cuando vienes a Cristo. Una referencia, pueden irse a Juan 3:5, anótenlo ahí, porque ahí habla sobre el nuevo nacimiento. Y dice por la renovación en el Espíritu Santo, el amor derramado en nuestros corazones, como dice Romanos 5:5. Eso es lo que pasó con nosotros, el cual derramó en nosotros abundante por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Somos justificados? ¿Tenemos la justicia de Dios? Sí. ¿Quién en la mañana antes de venir ha dado sus grititos en la calle? ¿En la calle o en su casa? ¿Alguien? Ustedes son linaje, ¿eh? Ustedes son linaje. ¿Nadie? ¿Nadie ha dicho, ya tenemos que movernos, va, si llega tarde? ¿Nadie? Ya. Ayer, sábado, alguien que haya dicho una palabra media. ¿Tampoco? ¿El sábado? ¿Nadie? ¿Ayer en el carro? El viernes, ya. Está el pastor. Yo estaba pensando que yo era la única. Usted, el viernes, ya, el viernes el pastor. ¿Cuándo? ¿El jueves? Viernes. Hoy día, allá. Ayer. Y de repente no hemos sido muy precisos, no, realmente estaba de más que hiciéramos esto. Pero ¿sabes qué? Déjame decirte, los que ayer y antes de ayer y hoy han levantado la voz, tú estás justificado por Cristo Jesús. No se te toma en cuenta. Es más, al Padre no le importa. El pastor Mario Payé, ¿a quién le interesa? ¿A quién ve? Es a Jesús que esté en su corazón. Pero eso no quiere decir, entonces como no me ve, entonces puedo gritar las veces que quiera, ¿no? No. Porque no es así. Porque Dios ha derramado, ¿qué? Su amor en tu corazón. Y el amor te lleva a no lastimar a nadie, a controlar tu boca. El amor no lastima. Con esta voy a terminar. Ustedes se pueden imaginar a Pablo, este está en Tito 1:14, le escribe a Tito, mire Pablo, y Pablo le dice lo siguiente: ¿saben que la primera persona descalificada para el ministerio desde ese punto de vista sería Pablo? Ustedes saben todo lo que hizo Pablo, y él escribe acá, mire, dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Realmente a mí, dice Pablo, yo fui el primero, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrara en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para una vida eterna. Él dice, yo fui el primero. ¿Saben por qué? Porque Pablo, Esteban, que fue el primer mártir de la iglesia, Pablo estaba ahí pendiente, agarrando la ropa de los que estaban matando a Esteban. Pablo, cuando era Saulo, perseguía a los cristianos, los mandaba a los coliseos. Ese era su trabajo, quería perseguirlos. Yo me imagino, ¿qué pasaría si un Pablo se presentara
no un Pablo, un Saulo se presentara en la iglesia, ¿qué dirían los hermanos? ¿Sabes qué? Esa persona lleva… Es que acá no se vive eso, es que nosotros estamos muy cómodos en Perú y en Latinoamérica, porque en otros sitios por predicar la palabra ya te llevan a prisión. Por estar parado acá, por tener en tu casa una reunión escondida, te llevan a prisión porque está prohibido. Y en otros sitios todavía que son árabes y frontera de India con Pakistán y todo eso, te matan. Agarran un palo y como perro te matan. Hay pastores que han muerto de esa manera. Pero aquí nuestra cabecita no nos entra porque tú puedes predicar donde sea, pararte en la calle, pararte en la plaza de armas. A lo mucho vendrá un municipal porque pensará que eres un loquito para sacarte, pero no te meten a prisión. ¿Qué pasaría si realmente habría una ley? Y ustedes saben que las leyes cambian, ¿no? Así como ha hecho el presidente de Venezuela, ahora hay unas leyes que no habían y obviamente perjudican a las personas que viven ahí. Sacan una, prohibido la predicación, con pena de cárcel. Y alguien que predica, una multa de 2 UNTs, por decir, ¿no? Ya, eso va a pasar. Y hay una persona que está pendiente mirando letreros para pasar, para chismosear y para que les pongan las multas. Y de repente Dios toca el corazón de esa persona y dice, quiero congregarme, quiero escuchar la palabra de Dios, y entra por esa puerta. ¿Qué harían ustedes? Es un Pablo de esa época. Era conocido como un sanguinario que perseguía a los cristianos y todo. Sin embargo, cuando quiso participar en las congregaciones, no lo dejaron. Tenían miedo. ¿Ustedes qué harían si viniera una persona así? ¿Recibirlo? Porque yo sí tendría la puerta cerrada si por ahora ve ahí esa ley de meter preso a los pastores. No, ahí fue preso, hermanos. No, yo cerraría la puerta. Y un mujer ahí mirando a ver si alguien sube las gradas, aunque tenemos las cámaras. Hermanos, vivir esa época, en otra parte del mundo viven esto. Pero la palabra dice que algún día vendrá el anticristo a gobernar el mundo y vamos a vivir ese terror. Ahora que nosotros tenemos la libertad de predicar, de llevar la palabra de Dios, no lo hacemos. Solo venimos los domingos, escuchamos, nos alimentamos para ser mejores nosotros, pero no llevamos la palabra al resto. Y el resto también necesita de Cristo. Y Pablo es lo que decía ahí, yo estaba descalificado, yo era el primero, pero sin embargo la misericordia de Dios me agarró, la justificó y encima, hermano, lo hizo famoso a Pablo. ¿Quién no conoce a Pablo? ¿Quién ha dado la doctrina de la iglesia? Las cartas pastorales. ¿Quién las escribió? Pablo. Ahí está. Una persona así. Porque la gracia y la misericordia de Dios se la dio a él como se nos ha dado a nosotros. El problema es que no estamos en la posición correcta. Nuestra posición siempre va a ser, yo pobrecito, pobre de mí, es que me engañó pues, es que no me dio. Y está en el chisme, ¿no? Ay, sí has visto a la hermana, ay, qué barbaridad. Ya, dejemos la iglesia, los vecinos, tus familiares. No, yo jamás los voy a perdonar. ¿Qué se han creído? Que los perdone Dios, porque para eso es Dios, pero yo no los voy a perdonar. ¿No han escuchado esa frase? Entonces, ¿en qué posición estás? ¿Con quién te estás juntando? ¿Saben qué? El problema es con quién te relacionas. Y entonces tú estás aquí. Tú podrás decir, sí, yo vivo aquí, pero yo soy del reino de Dios, yo estoy en los lugares celestiales. Qué bueno, hermanos, me encanta, porque ¿sabes qué? Vas a ser probado para ver si estás en los lugares celestiales. Porque la dificultad sí va a venir. Estés ahí o estés acá, va a venir, hermanos. El asunto es que estando acá, vas a estar como un gusano, no saber a dónde correr porque no tienes dirección.
estando en el lugar celestial, con Cristo sentado acá, tú sabes lo que vas a hacer y no solamente eso, lo vas a mandar de arriba para abajo para que las cosas que no son, sean. Esa es nuestra posición, hermanos. Iglesia, levantémonos. Tenemos que salir a evangelizar a otras personas. Yo a veces veo nomás las mismas caras, ¿no? Las mismas caras. ¿Y los demás? Mire, ¿cuántos asientos vacíos hay y cuántas sillas hay ahí arrumadas? Llenemos esa silla. La gente tiene que conocer, tiene que salir. La gente se muere en un vaso de agua, hermanos. Yo encuentro gente que me dice, pero así, pues no, así es el mundo, ¿no? No, así no es el mundo. Y yo les converso, mucha gente te niega porque piensa que eres media loquita o medio loquito, ¿no? ¿Y acaso por eso te van a llevar a la cárcel? Todavía no estamos en esos tiempos, entonces aprovechemos ese tiempo. Aprovechemos ese tiempo. Empiecen por su familia, su mamá, sus primos, que esto. No se nieguen, digan, yo soy de Cristo, soy salvo, soy justo y tengo la misericordia de Dios. ¿Saben qué, hermanos? Cuando tú no perdonas, cuando tú estando en esta posición y te pones en el plan de que yo no voy a perdonar, ya se ha demostrado médicamente que todos esos odios, esos rencores y todo, afecta a tu salud. Tanto así que existe un hospital de la risa y ahí van los pacientes de cáncer para mejorar su estado. El mundo está loco. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros para reír? Es cuando nos juntamos en grupo, todo es chistoso, pasa la mosca, jajaja. Agarras a tu hermano cristiano y le das de punto, el hermano tiene una correa muy ancha, no le molesta nada. Tú en el mundo no puedes jugar con la gente así. Se molesta de todo. Le digas o no le digas, le mires o no le mires, ya está molesto. Los familiares también. Pobre que alguien por ahí se compre una casa, un carro, se molestó la familia. Pobre que haga eso. Pero no es así, hermanos, esa no es nuestra realidad. Nuestra realidad, ¿dónde está? Para terminar, ¿cuál es nuestra posición? Estoy preguntando, ¿cuál es nuestra posición, iglesia? ¿Estamos sentados dónde? En los lugares celestiales. Aunque parezca que están sentados en esa silla. Claro, están sentados acá, pero tu espíritu, donde tú ordenas es en los lugares celestiales. Tú estás ahí sentado, estás al lado de Cristo. Por eso es importante, hermanos, que perdonemos a las personas que nos han hecho algo. Imagínate así como Nínive. Tú estás con tu odio acá al lado de Cristo Jesús, no, pero que yo lo odio, es que yo no voy a olvidar, es que me lo hizo, y estás ahí. Y de repente, la persona que tanto te ha hecho, al último se arrepiente, en la cama del hospital. Señor, perdóname por lo que he hecho, no te he conocido, pero ya tengo que partir. Solo me inclino a tu voluntad y tu misericordia. Y ¡bum! Y luego lo vas a ver y Jesús te va a decir, muévete, muévete, que viene uno nuevo. Entonces tú te mueves, ¡ay, va a venir! Y viene la persona que tú le tienes toda la rabia. Eso no es posible, no se va a dar. Por eso a veces las iglesias están condenando mucho a los homosexuales, condenan ay no, que es una ramera, que son unos ladrones, y están en eso y juzgando y juzgando. Ten cuidado, porque Cristo vino justamente por esa gente. Y esa gente también tiene el derecho de estar sentada ahí. ¿Quién va a predicar? ¿Quién va a enseñar? No me digan nosotros, díganme yo. ¿Quién va a predicar? ¿Quién va a enseñar? ¿Quién va a enseñar? Quiero escuchar. ¿Quién va a enseñar? A veces muchos dicen, no, la pastora, para eso está pues la pastora, está todo el día, no trabaja, por lo menos que predique, ¿no? Dice que el que no trabaja, no come.
Entonces, si quiere comer, que ella haga el trabajo que nosotros estamos haciendo. No, hermanos, el mandato es para todos. Tú, yo, estamos para evangelizar, para que las personas vengan a Cristo y se sienten ¿dónde? Nuestro juicio, hermanos, Dios no nos ha llamado para que nosotros estemos juzgando a la gente. No se estén juzgando entre sí. Este sí, este no, porque este pecó, que se ha creído el hermanito, que no sé qué, porque eso hace que los hermanos que son más sensibles no quieran venir. Nínive, yo ya me imagino a Jonás con lo que está relatado ahí. Ah, sí, Señor, ya lo salvaste. Muy bien, a ver quién les enseña, porque yo no. Y se fue. Luego vemos que Nínive después es destruida. Hermanos, cuando nosotros venimos a Cristo y somos nuevas criaturas, tenemos que ser entrenados y escuchar la palabra de Dios. Como Jesús les dijo a sus apóstoles, ¿no? Que les dijo, anda, ve, prediquen, evangelicen, los bautizan, los llenan del Espíritu Santo, yo los he mandado. ¿Qué más autorización necesitamos? La mía no cuenta. Él ya lo mandó. Y cualquier problema, cualquier dificultad que tengamos en la vida, tu oración es escuchada, porque no es una oración de acá, es una oración en Cristo Jesús, sentada al lado ¿en dónde está sentado Jesús? En los lugares celestiales. Amén.